Bueno, y ahora nos vamos con un gran analista político venezolano, pero que conoce a fondo el tema del Brasil. ¿Qué está pasando en el Brasil? Las elecciones se cumplieron, fue elegido Lula da Silva presidente, pero no paran las protestas y no paran las dificultades. Don Eduardo Vitar, analista político venezolano, muy buenos días. Buenos días, don Fernando, ¿cómo le va? Pues muy preocupado por la situación del Brasil, por la situación del mundo, por la situación de Colombia, pero por la del Brasil en particular. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha seguido pasando en el Brasil? Bueno, la situación es bastante complicada, ¿no? Las Fuerzas Armadas han arrojado un informe bastante preocupante, donde han dicho claramente que las elecciones están comprometidas, las elecciones, el sistema electoral arroja errores y que indudablemente hay posibilidades de fraude. Lo ha dicho las Fuerzas Armadas en este informe. Y bueno, le están pidiendo al Consejo Nacional Electoral o al TCE brasilero que permita el acceso a todo el sistema, al código fuente que genera los datos, porque están viendo una inconsistencia en un porcentaje, después de que pasa un porcentaje del 50%, comienza a haber una variación de la votación a favor del candidato que estaba por debajo de la votación. Entonces esto ha llamado la atención de todo el país, básicamente. El país ya salió antes de que eso sucediera y las Fuerzas Armadas lo que han dicho claramente es que sí, evidentemente han corroborado que si hay una anomalía dentro del sistema electrónico de votación que hace alterar estos números, ¿ok? Entonces, bueno, ellos han hecho esta presión, básicamente una auditoría, ¿Aló? casi tranquilidad a los brasileños. Pues, pero gravísimo, gravísimo. Quiere decir que hubo anomalías, es decir, que la posibilidad del fraude en el Brasil es altísima. Tal vez sí hubo fraude en las elecciones. Mire, yo me atrevo a decir que sí, me atrevo a decir que sí, porque ya se ha hecho un balance importante sobre las máquinas de votación. Hay máquinas, todas las máquinas del año 2020 que tienen el software instalado en todas las máquinas del mismo, pero las máquinas, especialmente las máquinas del 2020, Lula saca el 100% de los votos. Matemáticamente eso es imposible, ¿ok? Imposible, Porque siempre hay el imposible. porcentaje de abstención. Sí, siempre hay el porcentaje de abstención y siempre hay un porcentaje de voto contrario. Entonces, no tiene una correlación clara el tema de en un circuito electoral o en un mismo plantel electoral, en un mismo lugar, donde una máquina arroja a Bolsonaro con el 70% de la votación, en otra máquina del 2020 Lula tiene el 100% de los votos. Entonces, está programado el sistema para hacer esta modificación y generar, a la hora de los cómputos, generar un cambio total de la votación. Eso ocurrió después del 60%, prácticamente, llegando al 60%, comenzó a variar cuando Bolsonaro tenía unos 2 millones de votos aproximadamente arriba de Lula. Y bueno, esto generó totalmente un descontento total, una conmoción en el país y todo el mundo está básicamente en la calle, no han dejado de estar en la calle, yo creo que van a seguir en la calle y tengo básicamente la sensación de que Lula no va a poder llegar o tomar posesión. Las Fuerzas Armadas estuvieron reunidas ayer, todos los generales del país estuvieron reunidos ayer en el cuartel general del ejército y básicamente yo creo que va a haber una decisión importante por parte de las Fuerzas Armadas como un factor fiscalizador del proceso electoral, porque ellos son constitucionalmente el factor fiscalizador. Le están pidiendo al TSE que aperture el proceso de fiscalización y no le han dado respuesta. Y por eso las Fuerzas Armadas han convocado básicamente el artículo 221 de la ley 4737 del 15 de julio de 1965, donde claramente se habla de que es anulable el proceso electoral si se encuentran anomalías e inclusive si el mismo Consejo Nacional Electoral prohíbe la auditoría o no presta atención al llamado de auditoría. Y eso es lo que está pasando. En este momento el TSE está haciendo caso, pero nada de caso a las Fuerzas Armadas en función de la auditoría y esto está generando problemas. Te recuerdo que la mayoría del STF, los ministros del STF o los jueces del STF, son gente que viene del partido, de los partidos de izquierda, gente pro Lula, que ayudaron a liberar a él de la cárcel con una condena de 12 años de prisión, no cumplió la condena y bueno, fue habilitado para participar en el proceso electoral, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo hoy básicamente aquí en el Brasil. Bueno, y el origen de todo eso es el voto electrónico, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, ¿Ok? indudablemente,
Sí, indudablemente porque son las mismas máquinas electorales que se usan en Venezuela, son las mismas máquinas que se utilizaron inclusive en otros países de la región, el mismo software, inclusive en Estados Unidos, la misma empresa, y aquí en Brasil es lo mismo, las mismas máquinas están programadas para hacer la variación en función de los candidatos de la izquierda. Yo no creo, de verdad, doctor Fernando, que las personas de bien en nuestros países, conservadores, católicos, evangélicos, personas de bien, el 80% de nuestros países son personas así y yo no creo que personas así voten por bandidos, voten por criminales, terroristas, narcotraficantes. Estoy convencido de eso. Y en Brasil el 80% de las personas prácticamente valoran el trabajo que se ha hecho acá en función de la república, en función del país, de la mejora, de la prosperidad. Y básicamente todo el mundo está conmocionado porque no pueden creer que un criminal haya ganado las elecciones. No hay felicidad en las calles, lo que hay es tristeza, lo que hay es rabia, lo que hay básicamente es protestas por todos lados. El agro se está movilizando, el sector agrícola del país se está movilizando hacia la capital. Los camioneros están paralizados y están movilizando todos los camiones hacia la capital. Esto en los próximos días, yo creo que antes del 15 vamos a tener una movilización gigantesca en Brasil que va a decirle al mundo que no, que a partir de aquí, de lo que se está dando en Brasil, se puede ver una solución para los problemas en nuestra región, porque ese sistema electoral que instaló el Foro de Sao Paulo en nuestros países es el gran problema y la gran cortina de la falsa democracia que se ha instalado en nuestros países. Y es el que quieren instalar en Colombia. Una reforma electoral que tiene, entre otras, unas referencias clarísimas al voto electrónico. Obviamente, pues se sabe con cuáles máquinas, con cuáles procedimientos, con cuál software, de manera que es una forma de perpetuar ciertos regímenes que conocemos, don Eduardo, esto es de una gravedad infinita. Yo no sé por qué no se habla suficientemente del tema. Simplemente se mencionan las protestas que hay en el Brasil, pero no se indica su origen, por qué está protestando la gente y por qué los brasileños tienen la honda convicción de que se robaron las elecciones a través de unos sistemas electrónicos que no son de fiar, son los mismos que han permitido que en Venezuela, sin que la gente vaya a votar, aparezca una gran cantidad de votos en favor de Nicolás Maduro, ¿no? El chavismo no tiene en Venezuela ni el 10% de apoyo y el chavismo termina colocando un sistema electoral que tiene 8 o 9 millones de votos. Es una cosa imposible. El chavismo no llega a 1 millón de personas en apoyo hoy, electoralmente hablando. Y es como hacen a través del sistema electrónico, hacerle creer a la gente en esa falsa democracia e imponer este tipo de personajes dentro del poder. Yo quiero además agradecerte, Fernando, doctor Fernando, porque los medios de comunicación han hecho silencio total sobre esto. Y deriva claramente porque la izquierda en todo el mundo prácticamente financia estos medios de comunicación y tienen miedo de perder esa teta, vamos a decirlo así, ¿no? De esa manutención que le da el Estado o estos actores políticos a esos medios de comunicación. Por eso yo creo que están haciendo silencio en respecto a la elección de Brasil. Las Fuerzas Armadas han dicho claramente que aseguran que el sistema electrónico de votación no es confiable. Y ayer refutaron en un comunicado, producto de un fake news que salió por parte de los influenciadores más importantes de Brasil, que influenciadores de 5 millones de usuarios, de seguidores, 6 millones, 10 millones de seguidores, comenzaron a rodar un documento en nombre de las Fuerzas Armadas diciendo que Fuerzas Armadas dicen que no hubo fraude. Este documento se regó por todo el mundo y los medios de comunicación comenzaron a difundir esta información falsa. La propia Fuerza Armada salió a decir, este documento no lo hemos publicado y además agregaron, no hemos descartado la posibilidad de fraude. Inclusive, tenemos claras evidencias, estoy seguro de ello, porque la parte cibernética de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas es muy poderosa en Brasil. Tengo la seguridad que ya ellos tienen las pruebas. Lo único que están buscando es que el TSE siga negándose la auditoría porque están escondiendo algo. ¿Okay? Entonces, por eso es que yo te agradezco este contacto para aclararle a los colombianos, aclararle al resto del mundo sobre lo que está pasando acá, porque muy pocos medios lo están haciendo. Creo que muy contados con mis manos han sido los medios que me han contactado para buscar la verdad o la información de lo que está pasando acá. Yo tengo ya 5 años apoyando el proceso de aquí de Bolsonaro en su gobierno, no porque sencillamente apoya a Bolsonaro con pasión o porque sea parecido a mis ideas,
sencillamente porque yo no quiero que a Brasil le pase lo mismo que le pasó a mi país, que criminales, bandidos, terroristas, guerrilleros lleguen al poder. Bueno, pero pues en este momento Lula da Silva es el presidente. ¿En qué situación se encuentra ese proceso? Ya el Tendría que ser Consejo... adjudicado el día... Sí, Sí, Lula perdón, tendría que ser adelante. adjudicado el día 19 de diciembre, ¿no? Recibir prácticamente la adjudicación del TSE. Pero la posesión sería el 1 de enero. Yo realmente dudo, doctor Fernando, yo dudo realmente que eso pueda darse. Las movilizaciones en el país van a ser gigantescas. Inclusive, él tomando posesión, pudiera ocurrir en Brasil lo mismo que pasó con Dilma, un impeachment a futuro, ¿ok? Porque la población no se va a calar tener a Lula de vuelta en el poder. Inclusive, los números en materia financiera, los números en materia de lo que tiene que ver con en materia petrolera, han caído un 30%. La confianza en la parte económica del país ha caído un 30%. Y eso que no ha tomado el poder aún. Ya hoy está hablando conjuntamente con el ministro que está llevando adelante toda esta avanzada para imponerlo en el poder, que es el ministro Alexandre de Moraes. Están hablando de un proyecto para regular las redes sociales en Brasil. O sea, ya de Regular por las sí redes existe una sociales. persecución. Diputados, regular las redes Re- sociales, lo que la gente puede opinar en las redes sociales. En Brasil existe el crimen de opinión, para que ustedes la tengan clara. Existe el crimen de opinión. Usted no puede hablar de lo que usted cree porque usted es perseguido, preso o exiliado. Entonces tenemos el periodista, por ejemplo, Alan dos Santos, está exiliado en los Estados Unidos por crimen de opinión, por tener un medio propio y opinar respecto a lo que está aconteciendo en el país. Así como él, hay senadores, diputados. En el día de ayer hubo una discusión en el Congreso. Senadores llevaron a cabo un debate para discutir sobre la imposición por parte de Moraes y marcar una dictadura judicial en el país. Y esta transmisión fue derribada del aire por orden del tribunal. No va a conseguir el video en YouTube de nuevo, porque fue derribada, inclusive con los senadores y diputados. El tribunal está llevando a cabo esta persecución. Hay varios diputados que han perdido la curul, hay otros diputados que han sido eliminados de todas sus redes sociales. El diputado más votado de todo el Brasil ha sido prácticamente prohibido de hablar en redes sociales. Y así tenemos a varias personalidades influencers en Brasil que no pueden expresar su opinión, sus sentimientos en las redes sociales. Se habló mucho del paro de los camioneros, que era un paro enorme, gigantesco, en contra de Lula da Silva. Y de pronto se dijo que eso se había solucionado. Se solucionó el paro de los camioneros. No, en lo absoluto, los camioneros están comprometidos con la prosperidad del país, la tienen clarísima. Estamos viendo movilizaciones de tractores, inclusive el agro, el sector agrícola, agropecuario del país, los ganaderos están moviéndose y yo estoy seguro de que todos ellos están reunidos básicamente en estados importantes como Mato Grosso, que es el corazón de la producción brasilera. Están todos allá paralizados y bueno, yo creo que al final todo eso va a terminar en la capital. Eh, Ellos están haciéndole ver al mundo que ya el problema está solucionado, están haciéndole ver al mundo que ya tienen pañitos de aguas calientes y que ya han logrado hacer algunos acercamientos, algunas negociaciones, pero eso no es así. Los camioneros tienen un compromiso clave porque en el gobierno Bolsonaro han logrado tener básicamente la prosperidad que no lograron tener en años anteriores, principalmente en el tema de la movilidad país. Bolsonaro logró terminar el 80% del 80% de las obras que la izquierda dejó inconclusas en años anteriores, en más de 14 años de gobierno de Lula y Dilma aquí en Brasil. Entonces eso lo valoran los camioneros porque la movilidad antes era a través de trochas, era a través de tierra, carreteras de tierra, lodo, que tenían que pasar días para poder atravesarla. Y ahora, con esa conclusión de obras, prácticamente están viendo los resultados y la prosperidad y las ganancias que ellos tienen de su trabajo. Bueno, tenemos que seguir con apasionado interés porque corresponde, por la importancia que tiene en América y que tiene en el mundo el Brasil y por la importancia que tiene un tema como el del voto electrónico que nos quieren imponer en Colombia y que ha sido la mata y el origen de cuántos conflictos que han surgido a través del voto electrónico. Don Eduardo Vitar,
Muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Bueno, queridos amigos, lo oyeron, ¿no es cierto? Todo tiene un origen. El voto electrónico de Venezuela, las maquinitas, el software. Con eso se eligen presidentes, con eso se eligen senadores, con eso se transforma la genuina voluntad popular en una voluntad electrónica acomodada siempre a los designios de la izquierda. Eduardo Vitar, un analista político venezolano, coordinador general de Rumbo Libertad, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 1 minuto.